Vamos a comenzar entonces este espacio de presentación de tesis y de libros de la Sociedad Argentina de Teología. En esta ocasión tenemos el gusto de compartir la presentación de un libro sumamente interesante, creo yo, por la temática. No conozco el autor, así que no voy a hablar de más, ni el libro, pero seguramente desde la temática es un libro sumamente interesante, sobre todo para nosotros los latinoamericanos, los católicos, y quizá aquí una de las primeras curiosidades, como me decía Pablo, de este libro, es que fue escrito y traducido por dos hermanos pastores metodistas, hablando sobre un obispo católico. Creo que esto le da un tinte muy especial también a esta obra que vamos a presentar y luego comentar un poquito entre todos. Bien, la obra a la que hago referencia es de Edgardo Colón Emmerich, titulada La visión teológica de Oscar Romero, la liberación y la transfiguración de los pobres. Metodológicamente vamos a proceder así. Yo voy a presentar en primer lugar a Pablo Anguiñach, que ha sido el traductor de la obra al castellano, del original en inglés. Él va a hacer una breve presentación de encuadre del autor y de la obra. Luego le damos la palabra al autor, a Edgardo, y después de eso vamos a tener un espacio de tiempo para comentarios o para preguntas, que los vamos a ir haciendo a través del chat que figura abajo. O sea, para evitar no la palabra oral, sino por favor vayan escribiendo las preguntas a medida que le vayan surgiendo las inquietudes o los comentarios. Y luego de la exposición de Edgardo yo los iré leyendo, sean para uno o para otro, para Pablo, para Edgardo, para los dos, o abrir un momento de diálogo en esto que intenta ser una mesa fraterna. Bien. Sin más, entonces, Pablo Anguiñach es doctor en teología, con estudios de posgrado en la Universidad Hebrea de Jerusalén y en el Ivy School of Theology, Denver, Estados Unidos, y es profesor de Sagrada Escritura en la Universidad Católica Argentina y en la UNSTA, y autor de varios libros de su especialidad y numerosos artículos. Bienvenido, Pablo, tuya es la palabra. Gracias, gracias. Bueno, para mí es un gusto presentar, y lo voy a hacer muy brevemente, a Edgardo Colón Emmerich, que es el autor del libro que él nos va a reseñar en unos momentos. Después Michael va a decir algunas palabras biográficas de Edgardo, así que se las dejo para él. Él simplemente digo que es profesor en los Estados Unidos, pero que más allá de eso, él dirige un programa de educación teológica en El Salvador, en Centroamérica. Es un programa que la Iglesia Metodista tiene para varios países de ahí, de la zona de esa región. Básicamente Guatemala, Honduras, Salvador y Nicaragua. Y reúne personas y hace un programa de estudios que él dirige en ese lugar con profesores que viajan y otros que son locales, de modo que hay un compromiso muy grande con la realidad teológica y social, por supuesto, de El Salvador. En esas semanas intensas que se hacen 2 veces al año, yo he participado en algunas de ellas y me he sentido honrado realmente de estar allí, y uno siempre hay algún ratito, alguna tarde, alguna mañana para correrse para visitar lugares que realmente son lugares sagrados de la fe, porque se visita el hospitalito donde Romero fue asesinado, y también su casa que estaba ahí. Uno se asombra de ver la sencillez de la casa de Monseñor Romero, hoy San Oscar Romero, la sencillez en la que él vivía, ¿no? Porque está todo ahí, uno entra a su casa, ¿no? Lo mismo que siempre hay ocasión para también visitar la UCA, la Universidad Centroamericana, Universidad Católica Centroamericana, donde fueron asesinados también el grupo de jesuitas, ¿no es cierto? Y uno puede visitar ese lugar, que también es tan emocionante estar allí. Mártires de la Iglesia Latinoamericana.
Edgardo dirige ese programa y él tiene su corazón en Centroamérica, de modo que trabaja ahí en los Estados Unidos. Michael va a decir ya algo de eso, pero el corazón de él también está, digamos, con los hermanos y hermanas de la iglesia en Centroamérica. Voy a decir algunas breves cosas del libro para que ubicarlos a ustedes en esto de que un pastor metodista como es Edgardo se haya interesado en escribir una obra sobre la teología de Romero. No es una biografía de Romero el libro, hay otras biografías, es un libro sobre teología. Quiero decir lo siguiente: Óscar Romero fue uno de los grandes teólogos de América Latina, ¿no? Él supo recorrer temas, reflexionar en profundidad, leer y citar a los padres de la iglesia en sus homilías, los documentos eclesiales de su época, pero también las canciones litúrgicas que se cantaban en las misas. Y Óscar Romero nunca escribió un libro, es un teólogo que nunca escribió un libro. Si esto nos llama la atención, el hecho de que nunca haya escrito un libro, también lo hará saber que el autor, Edgardo, es pastor de la Iglesia Metodista, como mencionamos. De manera que nos encontramos con la conjunción de un libro sobre un teólogo que no escribió libros y un autor de una tradición evangélica protestante que se interesa por esa teología, que admira esa teología, y que produce esta obra que yo considero muy, muy importante. Si a eso le sumamos que Óscar Romero ha sido consagrado hace muy poco como un santo de la Iglesia, no podemos menos que intuir que, suelo decir yo, el Espíritu Santo nos está haciendo una de las suyas, que suele hacer. Nos confronta con el hecho de que la fe y la espiritualidad poco saben de las barreras denominacionales. De modo que nuestras tradiciones eclesiales a veces ponen barreras que el Espíritu Santo sabe saltar sin ningún problema y nos sorprende con eso. En este caso, creo que es un ejemplo muy claro. Yo quiero señalar algunas sospechas que tengo sobre por qué surgió este libro también. Edgardo expone la teología de Romero en base a las homilías de Romero y a su valoración crítica que incluye en el libro de los cantos litúrgicos, de las llamadas que conocemos mucho y hemos cantado muchas veces, las misas centroamericanas. Y yo quiero decirles a ustedes, quizá ustedes no lo saben, no tienen por qué saberlo, que la tradición metodista y evangélica en la que Edgardo y yo participo, en nuestra tradición la predicación tiene un lugar privilegiado en la exposición de las Escrituras. Es como que la homilía es el centro, a veces de la reunión. Por supuesto está la Eucaristía allí, pero digamos hay un lugar muy privilegiado de la exposición, de la predicación. Y además el canto, los himnos, llamamos estos himnos evangélicos, protestantes, tienen un rol de exponer la teología, al punto que se suele decir en el lenguaje así del mundo nuestro evangélico que en la tradición metodista, los metodistas cantan su teología. Es una expresión que se usa, porque hay como un énfasis particular en el metodismo de cantar la teología. Los himnos y los cantos tienen una función hasta a veces didáctica en términos teológicos. Y entonces me pregunto, ¿será esa particular tradición evangélica de privilegiar la predicación y privilegiar los cantos que hizo que Edgardo Colón se interesara en un teólogo latinoamericano que no escribía libros, pero predicaba, y que se interesaba muy particularmente por los cantos litúrgicos y las misas centroamericanas? Pienso que hay algún vínculo entre ese gusto y ese estilo de Romero y esta sensibilidad metodista que nos hace sentirnos cerca de alguien que es teólogo, pero que expresa su teología a través de la predicación y, por supuesto, oficia los servicios religiosos y privilegia, muchos de ellos, los cantos que ahí en Centroamérica han sido tan lindos y tanto nos siguen gustando. No voy a decir mucho más, porque quiero dejar espacio a Edgardo para que exponga el libro, pero quisiera finalmente decir que es un gusto. Cuando este libro empezó a escribirse, esto lo va a decir quizá Edgardo después, y yo empecé a traducirlo, Óscar Romero no era santo.
estaba ahí, sabíamos que había un proceso, pero no lo era. Y bueno, quizá el hecho de que después haya sido confirmado es también una confirmación de su teología. No es simplemente una persona que, bueno, hizo cosas muy importantes y la Iglesia le reconoce esa condición, canonizándolo, sino que, al menos a criterio mío, esto es también una confirmación de que la teología de él es valiosa para la Iglesia. Una teología que algunos quieren olvidar, que la quieren dejar en el pasado, o la quieren domesticar, ¿no? Como para que termine siendo una especie de, bueno, de personaje para las estampitas y las estampillas de un país. Pero creo que lo que significa realmente su canonización es una afirmación de que la teología que él expone y que expuso tiene valor para América Latina y para el mundo también. Bueno, gracias. Nada más. Michael, te dejo la palabra otra vez. Muchas gracias, Pablo, por esta introducción, por esta presentación. Entonces vamos a dar la palabra al autor del libro, antes presentándolo. ¿Me están escuchando bien? Porque yo no me veo. ¿Sí, Pablo? Ok, bien. Entonces, Edgardo Colón Emerich es doctor. Voy a leer un brevísimo currículum que me pasaron de un extensísimo de 15 páginas, así que 2 o 3 notas de las que consideraron más importantes. Es doctor en teología, con especialidad en ética, teología cristiana y postcolonialismo. Recuerdo, como decía hace un momento, que es pastor metodista, ¿no? Profesor de ética en Duke Divinity School en Durham, Estados Unidos. Es director del curso de estudios teológicos de la Iglesia Metodista en Ahuachapán, El Salvador, y del Center of Reconciliation de la Universidad de Duke. Autor de varios libros: John Wesley, Aquinas and Christian Perfection, An Ecumenical Dialogue, y recientemente el libro que vamos a comentar ahora, versión original en inglés y la traducción en español, La visión teológica de Oscar Romero, la liberación y la transfiguración de los pobres. Te damos entonces la palabra, Edgardo. Muchas gracias. Bienvenido a nuestra casa de la SAT y de ABA. Te escuchamos con gusto. Muchas gracias a todos y todas ustedes por brindarme esta oportunidad para compartir este proyecto, este trabajo. Y voy a compartir aquí mi pantalla también. A ver si enseño bien. Y aquí tienen la tapa del libro en la versión castellana, La visión teológica de Oscar Romero, liberación y transfiguración de los pobres. Las imágenes que vienen allí en la tapa son tomadas es un mural frente a la casa donde vivió Oscar Romero, la cual Pablo escribió de una manera muy clara, que es una casa muy humilde, muy sencilla. Y es un trabajo mosaico de Fernando Yort, artista salvadoreño. Pero al hablar de Romero y una visión teológica, quizás algunos digan, pero ¿cómo va a tener una visión teológica si no era teólogo? Si era pastor. Y es cierto que la memoria de Romero que incluso a los días de morir él se publica en el periódico diocesano Orientación, se describe simplemente como un pastor, un profeta, un amigo, un hermano. En la lista de encomios que se ofrecen no dicen teólogo, un hombre de oración, y que es visto como profeta, como mártir, como santo, como pastor, pero ¿teólogo? Bueno, pues a mi parecer sí. Y Oscar Romero era un hijo de la iglesia en el sentido de que creció dentro de la iglesia, fue formado por la iglesia, pero también, a mi parecer, y no solamente yo, otros también, un padre de la iglesia latinoamericana. Un padre de la iglesia que, como los antiguos padres de la iglesia, era un pastor y en su pastorado buscaba defender y proteger a su pueblo de ataques internos o externos. Entonces,
también, a mi parecer, un doctor de la Iglesia Universal. Y es por eso que también es maestro para mí, porque no pertenece simplemente a su enseñanza a la Iglesia Católica, es una enseñanza para toda la cristiandad universal, porque lo que el Espíritu Santo que habló por él es el mismo Espíritu que habló por los profetas y que habló por los padres de la Iglesia y las madres de la Iglesia a través de los siglos. Entonces, quiero primero considerar brevemente las fuentes de la visión teológica de Óscar Romero. Y quizás pues porque soy protestante, pero además porque Romero era quien era, pues hay que hablar de las Sagradas Escrituras y el papel central que ocupaban en su visión teológica, pues porque como pastor, la mayoría de su producción teológica fue a través de homilías. Y en una de estas habla de cómo que toda la Biblia y toda la predicación es en torno al gran misterio salvador de Cristo que culminó en su muerte y su resurrección. Y Romero tenía un gran don para para leer la Sagrada Escritura a la luz del calendario litúrgico, del año litúrgico, y de que este año litúrgico se convertía en una especie de academia espiritual para formar el pueblo de Dios en los caminos de Dios para responder a los signos de los tiempos en que se encontraban. Como dice en esta cita, no es un recuerdo de un pasado, es el presente de un misterio que salvó al mundo hasta la consumación de los siglos. Cada año litúrgico nos hace presente ese misterio de Cristo que se despliega en nuestra misa dominical sobre todo. Entonces, ese misterio se despliega al abrir las Escrituras, al exponer las Escrituras. Otra fuente que ya pues aludió ahí es la del Concilio de Vaticano II, y de que Romero pues cita mucho los documentos del magisterio católico, de los concilios, de los papas. Esta cita debía haber puesto aquí, que es de Gaudium et Spes, párrafo 39, es una cita que Romero utiliza en su última homilía, a minutos de ser asesinado. Y subrayo aquí la palabra que dice cómo es que los bienes de la dignidad humana y nuestros esfuerzos por alcanzarla, después de haberlos propagado por la tierra por el Espíritu del Señor y de acuerdo con su mandato, volvemos a encontrarlos limpios de toda mancha, iluminados y transfigurados. Y subrayo transfigurados porque este va a ser un tema, es un tema muy importante a mi parecer en la teología de Romero, y lo menciona en esta cita de Gaudium et Spes en su última homilía. También para Romero una fuente muy importante fueron los documentos de Medellín y luego de Puebla, los documentos del Concilio Episcopal Latinoamericano. Y esos documentos para él que tomó un tiempo en lo que los asimilara, los pudiera encarnar en sí mismo, fueron para él guías y maneras en que él ejercía su ministerio y buscaba formar a su pueblo con la visión de la iglesia que nace de Medellín, de ese Pentecostés latinoamericano, donde pues, reciben las enseñanzas del Vaticano II, pero se transforman, podríamos decir que se echan raíces en el suelo latinoamericano. Otra figura que es para él muy importante y con su formación teológica va a ser una que quizás ustedes conozcan, y es Eduardo Pironio. Este libro de escritos pastorales se encuentra en la biblioteca personal de Óscar Romero en su casita. Y lo menciona Romero en varias de sus homilías. Dice que conste que yo estudio la teología de la liberación a través de estos teólogos sólidos como es el cardenal Pironio. Y presenta al cardenal Pironio como ese gran promotor de la auténtica liberación de América Latina. Para Romero, el estilo de teología de Pironio era uno que hacía eco en su manera de pensar también y en su manera de ejercer el ministerio. Eduardo Pironio, Romero lo llamaba a él como un santo obispo, y en uno en un periódico diocesano publica cómo es que la visión de Pironio como obispo, en una cita donde Pironio se despedía
de su diócesis. Dice, un obispo no es un técnico, un administrador o un jefe. El obispo es esencialmente un pastor, un padre, un hermano y un amigo que va haciendo el camino con los hombres, sembrando su sendero de esperanza, compartiendo su dolor y alegría, comprometiéndolos a la paz, en la justicia y el amor, enseñándoles a ser hermanos y llevándolos a la salvación integral y gozosa en Jesucristo. Pironio y Romero tuvieron encuentros en retiros espirituales que Pironio dirigió en Centroamérica y también en Roma, cuando ya Pironio se transfiere a Roma y pues Romero visita Roma, ahí se encuentran. Y en esos encuentros Pironio habla de un nuevo libro que se publicó, criticándolo como Pironio, pirómano, incendiario, hombre comunista. Y Romero le dice a Pironio, bueno, me alegro de ese honor de que también allá nos llamen metodistas, a los que como usted hemos tratado de hacer realidad en nuestra América esa documentación que fue inspirada por el Espíritu de Dios, Medellín. Entonces, estas fuentes, la Biblia, las enseñanzas del magisterio, teólogos como Pironio, también se unen a la vida salvadoreña. Aquí tienen una foto del semanario de la Arquidiócesis de San Salvador, del cual Romero fue editor antes de ser arzobispo y luego contribuía pues, en muchas otras maneras dándole dirección de la Arquidiócesis. Y habla Romero de la importancia de la liturgia y las fiestas en la vida cotidiana. Dice, la fiesta es querer vivir intensamente la vida. Y dentro de esa vida se presenta la realidad del futuro como anticipo. Por eso, cada fiesta trata de ser algo novedoso. En cada fiesta se trata de superar lo realizado en años anteriores. Romero tenía esa sensibilidad de la importancia de las fiestas litúrgicas y las fiestas patrias y las fiestas del pueblo. Y especialmente la fiesta del 6 de agosto. Las fiestas litúrgicas del año y la fiesta del 6 de agosto en nuestra catedral son presencia del misterio de Cristo. La fiesta del 6 de agosto porque nos lleva a hablar entonces del escándalo de la transfiguración, que es la fiesta patria del Salvador. Hablo del escándalo de la transfiguración, porque en la última homilía dominical que Romero predica, que predica Romero el 23 de marzo de 1980, al final de la homilía añade él lo que dice esta nota simpática, también de nuestra vida diocesana, que un compositor y poeta nos ha hecho un bonito himno para nuestro divino Salvador. Próximamente lo iremos dando a conocer. Vibran los cantos explosivos de alegría. Voy a reunirme con mi pueblo en catedral. Miles de voces nos unimos este día para cantar en nuestra fiesta patronal. Y así siguen estrofas muy sentidas por el pueblo. La última es muy bonita. Pero los dioses del poder y del dinero se oponen a que haya transfiguración. Por eso ahora vos sos, Señor, el primero, el levantar el brazo contra la opresión. Estos versos de Guillermo Cuéllar, compositor salvadoreño, que también me brindó el gran privilegio y honor de escribir un prefacio al libro que estoy presentando, notan un cambio muy interesante sobre la fiesta de la transfiguración, de que la transfiguración pasa a ser algo de escándalo, algo que se rechaza, porque el status quo tiene los poderes que las personas que tenían, los dueños de las propiedades, de las industrias, del gobierno, no quieren que haya transfiguración, quieren que todo permanezca tal como es. Pero lo escandaloso de este misterio de la transfiguración es que no siempre fue así. Primero, en El Salvador, el misterio de la transfiguración era simplemente una fiesta patria. Un radio mensaje de Pío XII habla de cómo es a un concilio eucarístico salvadoreño, habla sobre la divina providencia dándole el nombre del Salvador al país. Dice, porque no fue solamente, queremos pensarlo así, la cendrada piedad de Pedro Alvarado, la que en los albores de la conquista americana tan altamente os bautizó, sino más nada que la providencia misma de Dios. Bueno,
el caso es que Pedro de Alvarado es el que en el 6 de agosto de 1546 conquista al pueblo cuscatleco, a los pueblos originarios, y en honor a esa conquista le da el nombre de el Divino Salvador a ese lugar que conquistó. Y hay, por tanto, esa asociación entre conquista y transfiguración. Pero Pedro de Alvarado no era visto por la historia, por lo menos por algunos de la historia, de una manera tan halagadora como la del Papa Pío XII, porque Bartolomé de las Casas, quien fue contemporáneo de Pedro de Alvarado, en su relato de la destrucción de las Indias, dice, bueno, ¿cuántos huérfanos hizo este Pedro de Alvarado? ¿Cuántos robó de sus hijos? ¿Cuántos privó de sus mujeres? ¿Cuántas mujeres dejó sin maridos? ¿De cuántos adulterios y estupros y violencias fue causa? ¿Cuántos privó de la libertad? ¿De cuántas angustias, calamidades padecieron mucha gente por él? Bueno, etcétera, etcétera. Pienso que ven la idea de que Pedro de Alvarado, los que lo conocían no lo veían de una manera tan como un instrumento de la providencia de Dios, sino como un desastre. Pero en la historia del Salvador, la fiesta del 6 de agosto de 1526, perdón, se une a la del 6 de agosto de 1456, que es cuando se establece la fiesta de la Transfiguración en Occidente, porque antes era anteriormente una fiesta en Oriente, y se celebra el 6 de agosto de 1456 para celebrar la victoria de los cristianos sobre los musulmanes. Y entonces ahora en América Latina hay una nueva conquista, no de cristianos sobre musulmanes, sino de cristianos sobre paganos. Y se celebra como una fiesta patria, como en un horario diocesano a mediados del siglo XX, lo pone de esta manera. Esta fecha histórica en la que los guerreros cuscatlecos, deponiendo sus armas, aceptaron el dominio español, la Iglesia Católica comenzó su obra de civilización, encauzando aquellas nuevas inteligencias por los senderos de la verdad eterna y apartándolas así de sus costumbres primitivas y rudimentarias que hacían de él un pueblo de baja moralidad. Bueno, ese juicio sobre la transfiguración es parte del trasfondo de la historia del Salvador. Y los himnos al Divino Salvador que se cantan hasta hoy día en la liturgia del 6 de agosto, son himnos como este: bendito sea Salvador divino, los hijos de tu pueblo como hermanos a tus plantas humildes nos postramos, adorando tu excesa majestad. Salto a la tercera estrofa: lleno está de tu gloria el universo, la falange de apóstoles hermosa rodea tu trono y la mansión gloriosa resuena con tu cántico eternal. Hay muchos ecos entre este canto y un Te Deum, por ejemplo, pero es un Te Deum que celebra pues una conquista, una imposición, y que marca la historia del Salvador, donde vemos, por ejemplo, en esta imagen de la catedral, el diseño de la catedral, la frase ipsum audite. Escúchenlo a él, las palabras del Padre, la voz del Padre que se dirigen a los discípulos que están con Jesucristo en el monte de la transfiguración. Pero la ambigüedad de esa frase es: ¿a quién que están escuchando en realidad? ¿Es a Jesús o a cuál Jesús? La primera estatua de Cristo transfigurado, o del Divino Salvador, que ven también aquí en la imagen, en la pantalla, fue donada a Salvador, según la historia, por el emperador Carlos V. Entonces, tiene pues esos tintes de conquista. Y Romero reconoce la realidad de la Iglesia y su complejidad como un cuerpo, como diría San Agustín, un corpus per mixtum, un cuerpo mixto, un cuerpo donde hay pecado y santidad. Dice, somos carne putrefacta, somos carne frágil, somos carne de Cristo en la historia y nadie puede decir que puede tirar la primera piedra cuando todos somos pecadores. Por eso decíamos que si la Iglesia tiene la valentía de denunciar los pecados del mundo, no es porque ella se crea impoluta, sino porque el que denuncia está también dispuesto a ser denunciado y tiene la obligación de convertirse y de corregirse a Dios. Primero tiene una visión clara sobre la Iglesia que es del Divino Salvador, la Iglesia de la Transfiguración,
pero que está buscando todavía aprender a escuchar mejor al Señor y ser purificada de todas sus inmundicias. En mi libro, el tema de la transfiguración sirve como el hilo conductor para el libro, pero comienzo hablando de las homilías de Romero para introducir el tema, porque así es siempre, precisamente como dijo Pablo, en las homilías de Romero, donde encontramos la mayor parte de su producción teológica, su reflexión teológica, aunque también podemos encontrarla en cartas pastorales y podemos encontrarla también en artículos y editoriales que él publicaba en los periódicos diocesanos y arquidiocesanos. Pero una de las imágenes muy llamativas de Romero es de las imágenes de los micrófonos de Cristo. Y esta imagen ocurre en varios lugares, pero especialmente en esta homilía que predicó en el 27 de enero de 1980, que se titulaba La homilía actualización de la palabra de Dios. Romero en sus homilías solía simplemente tomar el púlpito con algunas hojas de papel, no con un manuscrito del texto de su homilía, sino solo con apuntes. Y usualmente lo desarrollaba en vista de los textos al año litúrgico, los textos de leccionario, y en varias ideas, como las desglosaba. Y usualmente las homilías de él tenían dos partes. La primera parte es donde desarrolla él y presenta los textos bíblicos en conversación con el leccionario y con el magisterio de la iglesia. Y en esa primera parte tenía tres ideas. Jesús es la homilía viviente de la revelación del Padre. La iglesia es la prolongación siempre actual y operante de la homilía de Jesús. Los efectos en los hombres de la homilía de Cristo. Esa es la primera parte. Y esa primera parte toma, cuando la predica él en ese domingo de marzo, más o menos como 45, 50 minutos en predicar la primera parte. Y está llegando a la mitad del sermón, porque todavía le queda la segunda parte, donde él reflexiona sobre la vida de la iglesia y los hechos de la semana, donde busca ahora aplicar, iluminar los signos de los tiempos con la revelación del misterio de Cristo en la Biblia. Y esa segunda parte toma como otros 50 minutos. Así que sus sermones solían durar, para estos años, en 1980, casi 2 horas. Sus homilías duraban. Y en esa homilía, Romero habla de quién es el mejor micrófono. Y dice, bueno, el mejor micrófono de Dios es Cristo. Y el mejor micrófono de Cristo es la iglesia. Y la iglesia son todos ustedes. Cada uno de ustedes, desde su propio puesto, desde su propia vocación, la religiosa, el casado, el obispo, el sacerdote, el estudiante, el universitario, el jornalero, el obrero, la señora del mercado, cada uno en su puesto, viva intensamente la fe y siéntase en su ambiente verdadero micrófono de Dios nuestro Señor. Entonces, Cristo el mejor micrófono de Dios, la iglesia el mejor micrófono de Cristo. Y pues para Romero la imagen del micrófono no era simplemente un símbolo, sino que él dependía mucho de los micrófonos para proyectar la voz de la iglesia. Usaba la estación de radio YSAX, como la llamaba él, la que se titulaba La Voz Panamericana. Y la YSAX y las homilías de Romero eran escuchadas por 73% de la población rural y 47% de la población urbana. Se suele decir que era posible caminar por las calles del Salvador un domingo por la mañana y escuchar totalmente la homilía de Romero, porque todos los radios en las casitas estaban sintonizados a la YSAX. Y de que también el mismo gobierno buscaba escuchar la YSAX para escuchar qué estaba pasando en el país, porque tras todas las mentiras que el gobierno formulaba y presentaba, ni ellos mismos tenían en cuenta, estaban ciertos de quién fue, qué fue lo que ocurrió. Y dependían de escuchar de las homilías de Romero para escuchar la verdad de lo que estaba pasando en la población y en el país, las verdades de las atrocidades que estaban ellos cometiendo o permitiendo. Pero también el gobierno buscaba resistir las homilías de Romero y a veces, por ejemplo, detonaban bombas en las estaciones radiodifusoras. Pero Romero entendía que ese intento de tener la proclamación de la palabra de Dios iba a ser en vano.
porque dice, la iglesia tendrá siempre una predicación, será siempre homilía. Aun cuando no tengamos la feliz oportunidad que yo siento cada domingo de entrar en comunión con tantas comunidades que durante esta semana me han manifestado el deseo de volver a oír esta emisora que casi se ha hecho pan de nuestro pueblo. Pero el día en que las fuerzas del mal nos dejarán sin esta maravilla, de que ellos disponen en abundancia y a la iglesia se la regatean como hasta lo último, sepamos que nada malo nos han hecho, al contrario. Seremos entonces más vivientes micrófonos del Señor y pronunciaremos por todas partes su palabra. Entonces, para Romero, la iglesia, el mejor micrófono de Cristo. Y ese mejor micrófono de Cristo, pero requiere precisamente escuchar a Cristo, y es que va a proyectar la voz de Cristo. Pero para escuchar a Cristo, para Romero tienen que escuchar a los pequeños de Cristo, a los pobres, a los marginados. Así que si van a escucharlo a él, ipsum audite, tienen que, o también ipsus audite, escucharlos a ellos, a los que el mundo ha excluido como no importantes. Paso en mi libro de reflexionar sobre las homilías de Romero y su teología de la homilía, por decirlo así, de la palabra proclamada, a tratar el tema de la transfiguración del Salvador y el tema de la soteriología, en realidad, de la doctrina de la salvación. La visión de la transfiguración que Romero desarrolla se proclama en homilías. Y están las homilías, una serie de homilías agostinas, es decir, homilías de la celebración del 6 de agosto, de las cuales no tenemos todas las que predicó él a lo largo de su vida, pero sí tenemos acceso a algunas. De 1946, cuando era muy jovencito, un párroco muy joven, poco tiempo de ser ordenado, la eternidad te contempla. Es una homilía muy patriótica y habla de cómo los cañones son de los militares se transfiguran como que las trompetas del Señor, algo muy bélico. Pero luego otra homilía, la fiesta de la transfiguración de 1963, que Romero ya predica no en su parroquia, sino en catedral. Y es una homilía muy teológica donde cita al Papa León Magno, donde cita a Tomás de Aquino, etcétera, como un estudiante recién graduado demostrando que verá sí sabe su teología. Luego, acercándose a su tiempo de arzobispo, la homilía del Divino Salvador, la cual le pareció a John Sobrido que era una crítica explícita de su cristología. Ya luego del tiempo de arzobispo, la Iglesia, cuerpo de Cristo en la historia, el Hijo del Hombre, luz del pueblo que peregrina en la tierra, la misión de la Iglesia en tiempos de crisis nacional. También están las homilías cuaresmales, del segundo domingo de la Cuaresma, donde se leen los textos, se lee el texto de la transfiguración. Y en estas, pueden ver aquí los títulos de esas homilías: la Iglesia y el Israel espiritual, Cuaresma, transfiguración del pueblo de Dios, la Cuaresma, plan de Dios para transfigurar a los pueblos desde Cristo. Y además están las cartas pastorales que Romero publica el 6 de agosto. De estos documentos, es que yo pues busqué tratar de entender cuál es la visión que Romero tenía sobre la transfiguración. Pero también hay quizás una última homilía sobre la transfiguración que considerar, y es la del 23 de marzo de 1980, la última homilía dominical de Romero. Ven aquí una foto que me facilitó mi amigo Guillermo Cuellar una de las hojas de los apuntes que Romero llevó al púlpito para predicar ese domingo por la mañana. Y aquí un poco más grande para que vean aquí la nota donde dice mensaje cuaresmal de la palabra de Dios, y habla aquí de Cristo es el camino, Cristo es la fuerza y la meta, la transfiguración. Fíjense qué interesante que en paréntesis la transfiguración, subrayando la centralidad del Cristo transfigurado para encaminar al pueblo durante la Cuaresma. Entonces, la transfiguración en Romero, y a mi entender, en la lectura de Romero, revela la divinidad de Jesús. Eso es muy claro en el texto bíblico, pero también revela la dignidad de la vida humana, de que Romero hace eco de las palabras de Pedro varias veces, que decir, bueno es para nosotros estar aquí.
y se lo dice al pueblo de El Salvador en el medio de crisis política, económica, de seguridad. Dice, aún así, bueno es para nosotros estar aquí. La transfiguración anuncia la liberación integral de la humanidad. Ese es el plan de Dios, de transformarnos totalmente en la relación con Dios y en relaciones unos con otros. Y para Romero, a través de los años, empieza a subrayar más la dimensión cuaresmal de la transfiguración, de que en la vida de Cristo la transfiguración es un evento según Cristo va camino a la cruz, y que por tanto esa historia triunfal de la transfiguración como un evento de la conquista de una de la civilización sobre la barbarie se queda cada vez más y más al lado, se descarta a favor de una posibilidad de que la historia con sus dolores, con sus heridas, puede ser transfigurada y transformada. Entonces la transfiguración para Romero concierne al pueblo de Dios y también al país del Salvador. E impulsa la violencia del amor. Nota él de que las personas que se reúnen con Jesucristo en la cruz, pero en el monte Tabor, el monte de la transfiguración, todas tienen un historial de violencia. Moisés, que mató al egipcio, Elías, que mandó asesinar a los profetas de Baal, los hijos del trueno, Santiago y Juan, y Pedro, que luego corta la oreja al siervo en el Malco, en el jardín de Getsemaní. Pero de que la transfiguración promete no apagar la fuerza que está en el ser humano, sino transformarla, reorientarla. Paso de hablar de la transfiguración y la salvación como transfiguración a hablar de cristología y la cristología de Romero y del rostro del divino Salvador. Así es conocido el Cristo transfigurado, el Cristo agostino de la fiesta de la transfiguración en El Salvador, como el divino Salvador del mundo. Y esa es el 6 de agosto, la fiesta del divino Salvador del mundo. Y esa visión de Cristo que Romero describe en sus homilías, en sus escritos, en su vida, es muy centroamericana. En varias homilías hace mención del Cristo de Esquipulas, que se encuentra en Honduras, pero con lindancia con Guatemala y con El Salvador. Ese Cristo que dice Romero que se encarna tan profundamente en nuestro pueblo que lo celebramos así como algo típicamente nuestro, como un Cristo centroamericano. Y en otra homilía pues ve cómo es que ese Cristo vive y está presente en el pueblo. Dichoso el que sabe aún en estas horas oscuras de nuestra historia que Cristo vive. Es hombre de nuestros caminos, es hombre de nuestra historia, es hombre como le canta esa canción de que está de moda, el Dios que aparece como obrero, como aquel que pasea por el parque, como aquel que trabaja en las carreteras y remienda llantas en las gasolineras. Dios está encarnado en cada hombre y comprende a cada trabajador, a cada hombre que quiera amarlo y seguirlo. Esa cita que está aludiendo ese canto muy popular, pues es un canto de la misa campesina nicaragüense de Carlos Mejía Godoy. Vos, un canto de entrada, vos sos el Dios de los pobres, el Dios humano sencillo, el Dios que sube en la calle, el Dios del rostro curtido. Por eso es que os hablo yo, así como hablo mi pueblo, porque sos el Dios obrero, el Cristo trabajador. La visión del Cristo de Romero es una que también pues tiene sus vínculos con escritos devocionales populares en su contexto. Aquí uno de Editorial Guadalupe, que tal vez apropiadamente es la que está, podría, aquí no por conveniencia, es que también está publicando mi libro. Romero, en una de sus homilías, habla de cómo es que el símbolo de la hostia pisoteada en Aguilares, una parroquia donde era párroco su amigo Rutilio Grande antes de ser asesinado, dice: veamos el rostro de Cristo en la cruz. Ese hermoso poema, El Cristo roto, nos describe la hora trascendental en que todos los pecados de la humanidad pasaron por el rostro de Cristo crucificado, los adúlteros, los ladrones, los que pisotean la dignidad de los seres humanos, todos los pecadores. Y ese poema, esa historia que habla de, bueno, no tengo tiempo para narrarla ahora, pero se presenta esta imagen de ese Cristo roto como bello. Dice: miradlo, ecce homo, he aquí el hombre, a que os gusta. ¿Verdad que es muy bello? Qué perfecta anatomía en su pecho, en su torso, en su vientre. Bueno, de la descripción, le falta el brazo entero, una pierna cortada, mal pegada, pero es muy bello, ¿verdad?
Y esta visión de belleza en medio de la fealdad es esa visión que permite decir, bueno, es para nosotros estar aquí, a pesar de todo lo que está pasando. Es la visión que permite la transfiguración, una impulsada, guiada por la luz de Cristo en la transfiguración y que transfigura al pueblo de Dios. Paso aquí a la sección donde hablo de la eclesiología, la doctrina de la iglesia en Romero. La visión de la iglesia de Romero se la puedo presentar mencionando simplemente algunos títulos de sus homilías. La iglesia es Cristo en nuestra historia. Esta es del 15 de mayo del 77. O la iglesia, comunión de los hombres con Dios. La iglesia, continuación de la encarnación de Cristo. Cristo, manifestación de Dios y la humanidad. La iglesia, manifestación de Cristo. La iglesia, germen segurísimo de unidad para el género humano. En la iglesia se prolonga la liberación sacerdotal de Cristo. La iglesia, un servicio de liberación personal, sacerdotal, trascendente. Solamente con los títulos de las homilías, pues se pueden imaginar un poco cuáles van a ser las ideas que va a estar presentando y la riqueza teológica de estas ideas, que por un lado es vinculadas con los documentos de Vaticano II, de Medellín, luego de Puebla, también con las realidades del Salvador y con la visión de Romero de este pueblo transfigurado. La visión de Romero de la iglesia está muy marcada y se representa por el lema que adoptó él al ser consagrado obispo, que adoptó el lema de sentir con la iglesia, como ve aquí en su mitra. Y ese sentir con la iglesia para Romero, que claro, expresión de origen ignaciano, guía la manera en que él se solidariza con la iglesia. Sentir con la iglesia significa pues, identificarse totalmente con ella. Esta iglesia que es en su teología un pueblo peregrino, que es un pueblo crucificado, esta expresión que Romero utiliza, que también lo utiliza Ignacio Ellacuría, tiene sus orígenes tal vez en Bartolomé de las Casas, pero una expresión también que Romero utiliza en varias ocasiones, de este pueblo transfigurado y crucificado. Y sentir con la iglesia, significa sentirse como este cuerpo de Cristo en la historia, este cuerpo histórico, la iglesia es Cristo marchando por la historia y que él como pastor busca identificarse totalmente con esta iglesia. Esto significa identificarse con la iglesia en Roma y con el magisterio de los concilios, de los papas. También significa identificarse con la iglesia militante, es decir, con la iglesia en la lucha, con la iglesia en el campo buscando proclamar buenas nuevas de Cristo contra las corrientes de opresión, contra las ideologías que buscaban desarticular el evangelio, en el evangelio la santidad, diríamos los metodistas, la santidad personal de la santidad social, de que buscaba identificarse, por tanto, no con la iglesia en el cielo, la iglesia triunfante, ni con la iglesia primitiva, una iglesia clásica, sino con la iglesia en las luchas que está pasando actual y corrientemente. Pero también con la iglesia universal, con la iglesia, no solamente con la iglesia católica, sino también con la iglesia protestante, porque entiende de que, ya a la luz del Vaticano II, de que la comprensión de la iglesia y de la gracia de Dios se está siendo transformada, está expandiéndose. Y particularmente, claro, por la iglesia de los pobres, que son la mayoría de su iglesia. Entonces, la visión paso de hablar de la eclesiología a hablar de la escatología de Oscar Romero y su visión de hacia dónde vamos, hacia dónde que va este peregrinar del pueblo de Dios. Y Romero, como joven párroco, tuvo la oportunidad de visitar la Tierra Santa en un peregrinaje y visita él el Monte Tabor en la Tierra Santa y en su diario escribe los siguientes pensamientos. Dice: la Basílica de la Transfiguración es un verdadero poema en piedra para la gloria del transfigurado. Cuando el sol golpea las vidrieras policromas del ábside, parece que la nube luminosa ha descendido nuevamente sobre el Monte Tabor. Se iluminan los hermosos mosaicos que representan las otras 4 transfiguraciones de Jesús
su nacimiento, su Eucaristía, su pasión y su resurrección. Y cuando el sacerdote, envuelto en la gloria de esa basílica, recibe el privilegio de celebrar la misa del 6 de agosto, parece que siente algo parecido al éxtasis de San Pedro. Señor, es bueno estar aquí. ¿Cómo recordé esa mañana al divino patrón de mi país y le entregué este amado suelo salvadoreño, el Tabor de América? Y hablo del Tabor de América, Romero habla del Tabor de América o yo un Tabor salvadoreño, porque aquí veo también yo una interesante armonía y conversación entre Ireneo de León y Romero. En su discurso de Lovaina del 2 de febrero de 1980, Romero concluye su discurso hablando de cómo es que los antiguos cristianos decían, Gloria a Dei, vivens homo, la gloria de Dios es un humano viviente. Nosotros podíamos concretar esto diciendo, Gloria a Dei, vivens pauper, la gloria de Dios es que un pobre viva. Y la primera cita, por supuesto, viene de Ireneo, y de que Ireneo de Lyon fue de los primeros teólogos cristianos, punto, y también de los primeros en reflexionar sobre la teología de la transfiguración, interesantemente. Y veo yo entonces ciertos paralelos entre Ireneo y Romero, y de cómo es que Ireneo, que de hecho sus escritos contra los herejes eran de los favoritos de Romero, y a quien Romero cita en este caso, veo cómo es que ambos eran pastores. Ambos estaban en un contexto donde hay que defender la fe contra herejías. En el caso de Ireneo, eran las herejías de los gnósticos, las personas que decían que la creación y la materia es en vano, no sirve. En el caso de Romero, era la lucha contra las herejías de los que decían que las vidas de las personas humildes no sirven, no valen nada. Entonces, es una especie de un nuevo gnosticismo, por decirlo así, un nuevo materialismo. Y Romero, entonces, veo en Romero cómo es que el Espíritu Santo, que se movió en padres como San Ireneo, presente también en El Salvador. Y el que en concretar del vivens homo al vivens pauper es precisamente la manera en que Romero considero es, sí, un padre de la iglesia latinoamericana. Y que ese concretar me da para mí también una dirección de cómo es que se hace teología y cómo es que hacemos y tratamos y buscamos recursos de los padres de la iglesia, las madres de la iglesia, la tradición de la iglesia, que siempre es ese movimiento de ressourcement o de ayornamiento, es también un concretar para nuestro tiempo, para nuestro lugar. En el caso de Romero, ese concretar también lo llevó a hablar de la visión de Dios, porque esa es la segunda parte de la frase de Gloria Dei vivens homo, es que la gloria de Dios es el humano de bien que vive y que la vida del humano es la visión de Dios. Y esa visión de Dios, que para Romero le permite ver la belleza y pobreza del Salvador, de que ve en el Dios de los pobres, ve la injusticia de la pobreza, pero también cómo Dios identifica y dignifica a las personas pobres aún en medio de su pobreza, pero no para caer en conformismos, lo cual Romero siempre rechazaba, sino para anunciar transfiguración. Entonces, esa transfiguración es la que presenta la transfiguración de la visión del ser humano, de nuestra visión de quién es Dios, de dónde encontramos a Dios, es una que Romero exhorta y anima y proclama para su pueblo, para que el pueblo sea transfigurado, el pueblo de Dios, la iglesia. Dice él, qué hermoso será el día en que cada bautizado comprenda que su profesión, su trabajo, es un trabajo sacerdotal, que así como yo voy a celebrar la misa en este altar, cada carpintero celebra su misa en su banco de carpintería, cada hojalatero, cada profesional, cada médico con su bisturí, la señora del mercado en su puesto, están haciendo un oficio sacerdotal. ¿Cuántos motoristas sé que escuchan esta palabra ya en sus taxis? Pues tú, querido motorista, junto a tu volante, eres un sacerdote si trabajas con honradez, consagrando a Dios ese tu taxi, llevando un mensaje de paz y de amor a tus clientes que van en tu cuerpo. Entonces,
Concluyo estas reflexiones sobre la visión teológica de Romero con unas palabras al final de mi texto, donde digo: Romero es un padre de la Iglesia latinoamericana que tiene mucho que enseñarle a la Iglesia universal sobre la homilética, sobre teología, cristología, eclesiología, escatología y más. Él es el doctor transfigurado, la voz de los que no tienen voz, un pedagogo de la vida, un Ireneo salvadoreño que predicó el escándalo de la transfiguración, Gloria Dei, vivens pauper. Pero Romero también es un hijo de la Iglesia en El Salvador, y lo que tiene que enseñar no se puede aprender en abstracción del pueblo de Dios que lo crió y a quien sirvió. Uno de los significados de la palabra Romero es peregrino, y Óscar el peregrino solo puede entenderse dentro de la comunión del pueblo peregrino de Dios en El Salvador. Sin un sentido de solidaridad con las personas por las que vivió y murió, sentir con la Iglesia, su enseñanza quedará marginada, tal vez a ser relegada a la sección de textos inspiradores de la biblioteca. Sin embargo, cuando Romero es visto no como un santo solitario o un peregrino solitario, sino como los primeros frutos de los ricos campos teológicos de América Latina, entonces hay esperanza para nuevas y mayores fiestas de cosecha. El grano de trigo que fue es una señal de que América Latina puede ser y es un granero para la Iglesia en su misión al mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Edgardo. Aplausos virtuales. Muchas gracias por esta rica presentación, esta rica introducción al mundo teológico espiritual de Óscar Romero a través de su homilética y a través de este pantallazo que nos diste de los grandes temas teológicos que él fue desarrollando sin ser teólogo al menos de oficio, como decías vos, ¿no? Y gracias también por tu poder de síntesis, porque meter todo esto en el espacio acotado de 50 minutos no es fácil. Gracias. Bien, ahí les recordaba que pueden hacer las preguntas por escrito a través del chat. Todavía creo que no han llegado ninguna. Yo tengo una para abrir el fuego. Si yo no me perdí mal, cuando comenzaste hablando del tema de las fuentes de la teología, citaste, por supuesto, las fuentes de la teología de las homilías, citaste la Sagrada Escritura y texto del Magisterio. Mi pregunta es esta, partiendo, digamos, de lo más teórico a lo más concreto, digo, por lo menos en la teología que yo aprendí, también en el hacer teología uno escucha, consulta y se nutre de la teología, y debería consultar y nutrirse también de lo que llamamos el sensu fidei, sensu fidelium. Mi pregunta es esta, ¿en qué temas, en qué cuestiones crees vos que influenciaron, enriquecieron a Romero, por una parte, los teólogos? Sabemos del contacto que él tuvo con los teólogos de la UCA, sobre todo con Ignacio Yacurí y con John Sobrino. ¿Qué temas crees vos que lo nutrieron a Romero para su homilética? Y después, ¿qué temas, qué cuestiones vinieron del lado del pueblo pobre, el sensu fidei fidelium, sobre todo el pueblo más sencillo, que él lo ha dicho, ¿no? El pueblo es mi maestro. Entonces, la pregunta la redondeo, digo, para su homilética, ¿qué influencia hay, más allá de la escritura y los textos del magisterio, de los teólogos y del sensu fidei? Bueno, ya precisamente creo que contestó la pregunta, porque pues él dependía mucho, por supuesto, de escuchar al pueblo y de sentir con el pueblo. Y esa identificación con el pueblo, pues es lo que hacía tan ricas sus homilías, de que cobran una vida, cobran bueno, se hacen concretas, su capacidad para hacer concreta la escritura y en conversación con el magisterio es genial, pero puede hacerlo porque está escuchando y caminando con el pueblo en la semana. En su práctica, él está recibiendo informes, cartas, testimonios de personas pobres en su comunidad, marginadas, violentadas, que incorpora él en su homilía y las nombra por nombre. Eso es también algo muy característico de sus homilías. En esa sección, cuando habla de la vida de la iglesia o de los hechos de la semana,
está nombrando pues las personas que han sido violentadas, leyendo de sus cartas, eh, 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 leyendo también de lo que ha recibido él de las investigaciones de los abogados que están trabajando con él en determinar lo que está sucediendo. Entonces hay ese tipo de consenso y de participación, la voz de las personas que él busca escuchar. O sea, de que no es, cuando él dice que él no es la voz de los sin voz, es la iglesia que es la voz de los sin voz, y de que él solo puede ser la voz de los sin voz si escucha. Y hasta permite y cede el micrófono, que es algo que también hace en su práctica. Pero el otro punto que quería notar era de que los sábados él se reunía con teólogos y con otras personas para que informarle qué estaba pasando, para reflexionar sobre los textos bíblicos, y luego el sábado por la noche pues era en oración y en redacción de puntos e ideas para el sermón. Entonces cuando llegaba al púlpito, cuando llegaba a predicar, iba pues, sí, iba pues, era un ejercicio ahora pues de ayudar a la iglesia a escuchar lo que la iglesia ha estado sintiendo. Entonces, esa idea del sensus fidelium, muy rica en su contexto, y claro, con una opción preferencial por los pobres en ese sensus fidelium, ¿no? Y de que el Espíritu Santo y de que Jesucristo se identifican más con las personas marginadas y violentadas dentro de la comunidad cristiana. Bien, gracias. Una acción de gracias acá de Cecilia, muy profundo, intenso, interesante, refrescante, la encarnación del Evangelio de Romero que alienta y motiva, sin duda. Bien, y una pregunta, a ver, ¿podrías decirnos algo sobre la evolución teológica de Romero en los últimos años a partir de las homilías? Sí. No tenemos muchas homilías de Romero previo a su tiempo como arzobispo. Pues cuando es arzobispo ya pues gana fama y se recogen, se graban todas sus homilías, se conservan, pero antes no. Entonces es un poco difícil, pero sí se pueden buscar ciertas pistas. Trato de hacer eso con las homilías de transfiguración, por tanto, de ver la primera homilía que tenemos de él sobre la transfiguración de 1946, luego una del 1963, luego del 76, y así, y luego del 77, 78, 79, etcétera, para así poder ver un estudio longitudinal, ¿no? Ese diacrónico de su pensamiento. Y sí va evolucionando. Va evolucionando en base a varios movimientos históricos. Va evolucionando según la Iglesia va evolucionando su pensamiento, es decir, el Concilio de Vaticano II, Medellín. Estos marcan momentos muy fuertes en la historia de la Iglesia Católica y que también va evolucionando el pensamiento de Romero según asimila esas enseñanzas. También al cambiar en su contexto ministerial de ser arzobispo de una iglesia perseguida, de que su amigo Rutilio Grande, padre Rutilio Grande, es asesinado a los días de ser Romero consagrado arzobispo, pues también eso lleva otra evolución en su pensamiento. No, que él no dice, que no considera conversión, pero sí un desarrollo, una evolución, que lo lleva ahora a decir que su palabra, que las predicaciones tienen que concretarse más que lo que estaban haciendo antes. Su predicación anterior era quizás más abstracta, pero lo que vemos en su evolución es el concretar, esa manera de buscar conectar la Biblia con la vida de las personas que estaban escuchándolo. Muy bien. A ver, llegó recién otra pregunta. Muchas personas latinoamericanas lo reconocimos pastor y mártir nuestro antes de la canonización y el reconocimiento oficial de su martirio. ¿Opina que este modo de morir influye en la lectura de su pensamiento teológico tan encarnado? Te repito la pregunta, bueno, vos la puedes leer en el chat. Okay. Sí. Por un lado, creo que es cierto que la manera en que Óscar Romero muere es como un lente a través del cual leemos a Romero, y de que, por tanto, su biografía es tan
significativa, tan emotiva, que pues es lo que se escribió. Todos los primeros libros sobre Romero eran biografías, porque su vida pues despierta mucho interés, y a veces se ha presentado su vida de maneras que quizás son un poco, que hay que matizar un poco, hay que desarrollar un poco, pero sí, su vida y su muerte nos guían mucho en cómo leemos a Romero. Sin embargo, yo diría que hay que tener cuidado de no simplemente reducir a Romero a su muerte, en ese sentido, a su martirio, de que el mártir precisamente es mártir porque da un testimonio hasta incluso hasta la muerte, pero lo que importa es el testimonio, no es, o sea, no es la muerte. Entonces, la muerte pues declara que el testimonio tenía que ser tanto peso que hubo resistencia, que lo mataron por odio a ese testimonio, pero es el testimonio lo que es importante. Y entonces yo diría que pues debemos buscar en Romero algo más que una vida inspiradora, que lo es, pero también una enseñanza muy rica, una doctrina muy rica para la iglesia. Acá llegó un agradecimiento en nombre de ABA por la espléndida presentación y también a Pablo por haber propuesto tu nombre para este espacio. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Me imagino que vos traduciendo, justamente te iba a decir, en el momento de traducir, habrán venido las preguntas. No, es maravilloso, sí, sin duda. Edgardo, una pregunta sobre la actualidad. Porque uno llega a El Salvador hoy y encuentra que Romero es una especie de el gran prócer del país, ¿no? Como gran prócer del país, y esto no tiene nada de crítica a los próceres que realmente tenemos en todos los países y que lo merecen ser, da la sensación que hay una domesticación de Romero. Uno llega al aeropuerto y lo primero que ve un gigantesco mural con Romero ahí. Uno diría, es el Romero del sistema, porque si el sistema lo exalta y lo pone en el aeropuerto donde los pobres no van, porque es muy raro que un pobre transite por los aeropuertos. Bueno, ¿qué reflexión te trae eso, el Romero hoy en El Salvador y esta contradicción, ¿no? Sí, y por un lado, bueno, al principio, cuando Romero es asesinado, los que lo apreciaban, los que lo veneraban, se quedaban muy callados, porque pues había mucha persecución, había mucha opresión, y por tanto peligro y riesgo. Cuando empieza ya a liberalizarse, a dar más espacio para recordar la memoria de Romero, para tener misas memoriales, etcétera, pues, y luego cuando el gobierno entra un gobierno que más asociado con la izquierda, que quiere identificarse con Romero, en contra también del gobierno más de la derecha que estaba en contra de Romero, pues sí se politiza, se domestica, se hace parte de una ideología. Es el riesgo que se corre también con las ordenaciones, ¿no? Con las beatificaciones y canonizaciones, de que por eso es que personas como Dorothy Day dijo, por favor, no me canonicen, porque canonizarme es domesticarme. Entonces sí está ese sentido de que cómo es que al hacer memoria no estamos simplemente manipulando una memoria o tratando de contenerla y de no verla como un reclamo a nosotros, que es algo simplemente quedó en el pasado. Actualmente, en El Salvador, la situación es muy compleja, la violencia muy dura, y sí, todos pues se hablan quizás de Romero, pero todavía todavía quedan personas que piensan que Romero era un comunista, y tanto entre los católicos como entre los protestantes, que piensan, no, ese Romero puede ser un comunista y por eso, o un ingenuo, entonces queda descartado de otra manera. Otros sí, lo veneran, lo ponen en el altar, el salvadoreño más famoso, más quizás santo, más célebre que santo. Pienso que son asuntos complejos, y por eso también vuelvo a quedarnos solamente con ver la vida, pues la vida se puede hacer una película emotiva, pero tratar de escuchar el testimonio y cómo es que nos interpela el testimonio de Romero a nosotros también testificar. Entonces pienso que esa es una manera de resistir
de la memoria de Romero es pues escuchar las enseñanzas como enseñanzas vivas para nosotros, que nos interpelan y que nos retan. Muchas gracias. Siguen llegando, bueno, las gracias, por supuesto, las felicitaciones. No hay más preguntas. Yo te voy a hacer otra preguntita más. A vos como teólogo que estudió la teología de otro teólogo o pastor, pero como teólogo, ¿qué puntos flacos, qué ausencias marcarías en la teología de Romero? Sí. Por un lado, diría de que por su contexto, por su trayectoria, la evolución todavía estaba en camino y de que todavía tenía él ciertas ideas sobre las posibilidades de que el país, que la Iglesia Católica pudiera ser como que una fuente para todo el país en una manera algo exclusiva, que no tomando en cuenta, dando espacio para la diversidad y para el ecumenismo, que Romero tenía, creía en el ecumenismo, pero todavía pues estaba en camino de cómo es que el ecumenismo reta la idea de una teología católica para el pueblo católico. Romero, en su teología, hay parentescos por ejemplo, con la teología del pueblo, que se elabora en Argentina. Hay ciertos parentescos en su teología, pero que él no tiene una buena manera de vincular cómo es que su visión teológica del pueblo de Dios, el pueblo transfigurado, da espacio para personas no católicas, por un lado. Por otro, en cuanto a asuntos, pues digamos, no hay mucha reflexión en su prédica sobre otras maneras de opresión. O sea, la opresión económica, la opresión de violencia está muy marcada, muy fuerte, que la resistencia de estas, pero, digamos, asuntos de raza, de cómo es que el pueblo del Salvador no hay presencia indígena, porque hubo una matanza en el 1932 que eliminó la presencia indígena en El Salvador, ese genocidio. No hay en su reflexión teológica mucha atención a esos aspectos, a esas otras maneras de opresión, de etnia, de género, no están en su radar, por decirlo así. Tal vez yo diría, no era su vocación, él está enfocado en otras realidades, pero sí son aspectos flacos. Y también, tal vez diría que de que en su teología todavía se hubiera beneficiado también más, pues, de más diálogo, en algunos casos, de espacio para elaborar sus ideas teológicamente, para desarrollarlas más. Pero no era el momento. Entonces, no era, y creo yo, no era su llamado. Pero sí, pienso que da una trayectoria que puede seguirse ampliando. Entonces, y creo que el aportar, por ejemplo, la transfiguración es vital, porque el área de transfiguración, sabemos que en el Oriente, en las iglesias ortodoxas, la transfiguración figura un papel muy importante en su visión de la iglesia, en su visión de Dios, de la teología, pero que en Occidente no. Es como que una celebración, una fiesta, algo en la Biblia, pero que se pasa por encima rápido para movernos a las otras fiestas mayores. Creo que este es el lado fuerte, una aportación de Romero a la iglesia de Occidente, que permite también diálogo con la iglesia de Oriente, con el ecumenismo de oeste a este. Pero hay lados flacos, como los hay en todos. Entonces, y por tanto nos da trabajo a nosotros los teólogos y teólogas para, pues, decir, ahí está el lado flacos que también hay que quizás ponerle un poquito más de carne, de rellenar. Bien, gracias. Dos últimas preguntas, Edgardo, que están en relación. La primera es si podrías comentar en realidad algo más sobre la influencia de Pironio en Romero, que vos hiciste alusión. Y la segunda, la relación con los dos papas, Pablo VI y Juan Pablo II. Dice que la relación con Pablo VI
¿siempre fue buena o hubo chispazos, se interrumpió? Y de Juan Pablo II, a ver, ¿qué podés decirnos? Sí. Pironio, Pablo VI y Juan Pablo II. Creo que en Pironio Romero encontró como un alma gemela, en el sentido de alguien que tenía una vocación pastoral, pero que buscaba, pero de que también buscaba ser sensible a, sí, a las realidades de su entorno y también a la tradición y a la teología. Entonces, de que el modo de hacer teología de Pironio, que a través de breves ensayos, de reflexiones sobre la vida en la iglesia, eso pues, pienso que hacía eco en el corazón de Romero, en maneras que tal vez las teologías de Ellacuría, de Sobrino, a quien conocía y con quien trabajaba él íntimamente, quizás no le llegaban al corazón de la misma manera, porque eran más filosóficas y pues no le ayudaban a Romero en su labor de qué debía predicar al pueblo en el domingo, cómo les digo que Dios los ama cuando parece que todo lo niega a su entorno. Su relación y hay muchas anécdotas, debo decir, entre Pironio, puntos de contacto entre Pironio en encuentros, ya sea en Centroamérica, sea en Europa, y a través también del trabajo de Pironio con Celam, pues, y de la participación de Romero en Puebla, pues verás muchos espacios de encuentros, y algunas de estas relaciones todavía faltan por desarrollarse, así que por ahí queda algún trabajo de hacer de seguir buscando esos vínculos y esas conexiones entre Pironio y de Romero. Pablo VI y Juan Pablo II y Juan Pablo I, a quien también estimó Romero mucho. Romero, en su sentir por la iglesia, sentía con los papas también. Y algo que me llama a mí mucho la atención es como que esa relación filial, por eso es que hablo de él como un hijo de la iglesia, de esa expresión de aprecio y de un hijo hacia un padre, que veo en Romero, donde pues en sus homilías toma momento para felicitar al Papa en su cumpleaños o para o para hacer comentarios sobre diversos momentos en la vida del Papa. Entonces pues hay una relación íntima de esa manera, pero también con sus roces y sus desencuentros. Con Pablo VI una relación mejor que con Juan Pablo II, es cierto. Pablo VI y Juan Pablo II también eran hombres diferentes y en momentos históricos diferentes, ¿verdad? Con perspectivas diferentes. En el caso de Pablo VI, una relación bastante buena. Otros historiadores dirán qué encuentros y desencuentros han tenido, pero en realidad una relación bastante cercana y donde Romero se sintió muy apoyado por Pablo VI. Con Juan Pablo II, más complicada. Algunos, pero con todo creo que no debemos exagerar, a mi parecer, de los roces entre Romero y Juan Pablo II. Sí los hubo, pero en parte también era porque el nuncio del Salvador y otros de los obispos en El Salvador, pues básicamente estaban dando noticias sobre Romero que eran falsas o tergiversando las historias de Romero, así que lo que al Papa Juan Pablo II le llegaba no era una versión ya muy distorsionada, y pues Romero ya llegaba pues como que pues se encontraba pues, ya prejuiciado contra Romero hasta cierto sentido. Pero Romero lo aceptaba eso, entendía que había mucha difamación de él de parte de sus compañeros en El Salvador, y que eso pues impactaba por tanto la relación con el Papa, pero aún así buscaba siempre buscaba lo que el Papa dijera que era bueno y apoyar y lo que podía usar en su familia lo usaba. Así que aún después de los roces con el Papa en sus últimas visitas a Roma, vuelve a El Salvador y no habla mal del Papa y busca de que las personas que están diciendo, pero Romero se molestó mucho, de decir, no fue así o no fue tanto, sí busca suavizar el asunto porque es su padre y no quiere hablar mal de su padre. Pienso yo, esa relación filial de sentirse con la iglesia y sentirse identificado también con el obispo de Roma, independientemente si le caiga bien o no.
Un sentire cum ecclesia muy jesuita, más que muchos jesuitas quizás, pero bueno. No sé, Pablo, ¿querés agregar alguna palabra? No, yo simplemente quería hacer la publicidad del libro. El libro, ustedes saben, fue publicado por Editorial Guadalupe y está como ebook, o sea, libro, como se dice, digital. Está en forma digital, así que tienen que buscarlo ahí en la editorial. Y va a estar en papel, o sea, todos añoramos los libros en papel. Este año de la pandemia, ustedes saben, el proyecto original era que el libro saliera a comienzos de este año. Incluso Edgardo planeaba viajar a la Argentina para el 24 de marzo. En Argentina no es una buena fecha, lo hubiéramos cambiado el día. Hay un problema político ahí, no sé si Edgardo lo conoce, pero para venir a Argentina y dar conferencias presentando el libro en el marco del aniversario de los 40 años del martirio de Oscar Romero. Se cumplieron 40 años este año. Bueno, la pandemia cambió todos los planes, como cambió todos los planes de todos y en todos los aspectos, pero el libro va a estar en papel, por eso no está este año, estará quizá el año que viene, y no descartamos alguna visita de Edgardo por Argentina en el futuro como para también volver a darnos algunas presentaciones sobre todo este tema y otros temas que él maneja, muy bien. Pero bueno, finalmente, los que quieran el libro, ahora está como libro digital en la Editorial Guadalupe, se puede conseguir, y si no, esperen un tiempito y va a estar en papel quizá el año que viene. Muy bien, gracias, Pablo. Vamos a ir cerrando porque en esta misma aula virtual viene la próxima y última conferencia principal de la SAT y tienen que empezar a organizar la conferencia de Augusto Zampini desde Roma, Sanar el Mundo Hoy, las propuestas del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral como desafíos a la teología. Los que van a participar pueden quedarse sin cerrar la sesión, los van a mandar a sala de espera, pero pueden dejar abierto el Zoom. Y me permito, antes de despedirnos, a modo de homenaje a nuestro querido Monseñor Romero y a la obra de Edgardo, leer el conocido poema de quien este año celebró su Pascua, su amigo y hermano en el episcopado, don Pedro Casaldáliga, que precisamente termina haciendo referencia a sus homilías. San Romero de América, pastor y mártir. El ángel del Señor anunció en la víspera. El corazón del Salvador marcaba 24 de marzo y agonía. Tú ofrecías el pan, el cuerpo vivo, el triturado cuerpo de tu pueblo, su derramada sangre victoriosa. La sangre campesina de tu pueblo en masacre, que ha de teñir en vinos de alegría la aurora conjurada. El ángel del Señor anunció en la víspera y el Verbo se hizo muerte, otra vez en tu muerte. Como se hace muerte cada día en la carne desnuda de tu pueblo, y se hizo vida nueva en nuestra vieja iglesia. Estamos otra vez en pie de testimonio, San Romero de América, pastor y mártir nuestro. Romero de la paz casi imposible en esta tierra en guerra. Romero en flor morada de la esperanza incólume de todo el continente. Romero de la Pascua latinoamericana. Pobre pastor glorioso, asesinado a sueldo, a dólar, a divisa, como Jesús, por orden del imperio. Pobre pastor glorioso, abandonado por tus propios hermanos de báculo y de mesa. Las curias no podrían entenderte. Ninguna sinagoga bien montada puede entender a Cristo. Tu pobrería sí te acompañaba. En desespero fiel, pastor y rebaño, a un tiempo de tu misión profética. El pueblo te hizo santo. La hora de tu pueblo te consagró en el Kairós. Los pobres te enseñaron a leer el Evangelio. Como un hermano herido por tanta muerte hermana, tú sabías llorar solo en el huerto, sabías tener miedo como un hombre en combate, pero sabías dar a tu palabra libre su timbre de campana. Y supiste beber el doble cáliz del altar y del pueblo, con una sola mano consagrada al servicio. América Latina ya te ha puesto en su gloria de Bernini, en la espuma aureola de sus mares,
en el retablo antiguo de los Andes alertos, en el dosel airado de todas sus florestas, en la canción de todos sus caminos, en el calvario nuevo de todas sus prisiones, de todas sus trincheras, de todos sus altares, en el ara seguro del corazón insomne de sus hijos. San Romero de América, pastor y mártir nuestro, nadie hará callar tu última homilía. Muy bien. Muchísimas gracias, Edgardo, por compartir, por tu generosidad, por iluminarnos. Muchísimas gracias, Pablo, también por acompañarnos, por esta propuesta. Muchísimas gracias a todos los que compartieron este momento y ojalá nos impulse para seguir conociendo y amando y siguiendo a este gran hombre, que porque fue un gran hombre, fue un gran santo, que fue Oscar Romero. Muchas gracias a todos y cada uno. Edgardo, si quieres decirnos chau desde allá. Gracias a todos ustedes, gracias por el tiempo y gracias por ese poema tan impactante de Pedro Casaldáliga, que descanse en paz y que verdaderamente con todos estos padres y madres de la Iglesia, que nosotros seamos también buenos hijos y hijas en testificar al mundo las buenas de Cristo. Muchas gracias, Edgardo. Un abrazo de todos nosotros y nuestra gratitud desde Argentina.